Buenas tardes, queridos estudiantes. El propósito de este video es poder compartir con ustedes un poquito el contenido que hemos revisado durante el mes de octubre en la unidad número 3, ya para que lo puedan trabajar, lo puedan mirar y puedan recordar todo lo que hemos conversado y trabajado. La unidad número 3 lleva por nombre Chile en el siglo XX y vamos a estudiar durante esta unidad el desarrollo histórico de nuestro país entre los años 1900 y 1994, para ser un poquito más exactos, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de siglo XX. Aquí hay una visión panorámica del siglo XX, una división de las etapas que va a tener nuestro país durante este siglo, ¿cierto? Partiendo por la República Parlamentaria entre los años 1890 y 1925, después una república presidencial desde el 25 hasta el 73, una dictadura militar desde el 73 al 89 y los llamados gobiernos democráticos, que es desde el 89 en adelante. Nosotros en primera instancia nos vamos a ubicar en lo que se conoce como república parlamentaria, pero no para estudiar específicamente el desarrollo político de la historia de nuestro país, sino que otros fenómenos que requieren nuestra atención, fenómenos más bien sociales y económicos. El desarrollo de la historia de nuestro país durante los primeros años del siglo XX va a estar marcado por la importancia que va a adquirir el salitre en la economía o para la economía nacional. Entonces, tras la Guerra del Pacífico, Chile se va a convertir en el principal exportador de salitre del mundo. Esto lógicamente le generó grandes ingresos al Estado chileno. Este mineral que se explotaba en el norte grande de nuestro país, territorios que son anexados por Chile luego de la Guerra del Pacífico, se utilizaba principalmente en Europa para fertilizantes y explosivos. Y el salitre chileno va a comenzar a comercializarse en todo el mundo. Y esto lógicamente va a generar para el Estado chileno una cantidad de bien importante. Como vemos en el gráfico, las exportaciones del salitre desde la década del año 1880 hasta 1910 no hicieron más que aumentar, no hicieron más que subir, porque este producto, ¿cierto?, comenzó a comercializarse en todo el mundo. ¿Dónde se explotaba el salitre? El salitre se explotaba principalmente, como ya les señalé, en el norte grande de nuestro país. En el norte grande de Chile se instalaron las oficinas salitreras, que eran centros destinados a la explotación de este material. Allí vivía el personal que administraba la producción, ¿cierto? Y también los trabajadores. Es importante mencionar, posteriormente lo voy a recordar, pero la explotación del salitre en Chile, el mantenimiento de estas oficinas salitreras no fue responsabilidad del Estado, sino que quedaron en manos de particulares, principalmente extranjeros, ingleses, alemanes, franceses, norteamericanos, quienes instalaban estos grandes centros de producción, de explotación del salitre en medio del desierto, llamadas oficinas salitreras, y el Estado chileno recibía sus ganancias a raíz de los impuestos, a través del pago de impuestos. Las oficinas salitreras eran prácticamente ciudades que estaban dentro o en medio del desierto. Contaban con todo lo necesario para la subsistencia de las personas que ya habitaban. Como observamos, ¿cierto?, en la imagen que aquí aparece, disponían de una plaza, de una escuela, de un teatro, hospitales, casas del dueño, pulperías, que eran los negocios, ¿cierto?, los almacenes donde las personas que vivían en las oficinas salitreras podían ir a obtener lo que necesitaban, y también las habitaciones de los obreros, así como también el espacio destinado para el trabajo, ¿cierto?, con su respectivo ferrocarril que permitía el transporte de este producto. La vida en las oficinas salitreras, tal cual lo trabajamos en clase, era bastante difícil, las condiciones de trabajo eran muy precarias, las habitaciones también eran muy pobres, y tenemos que sumar el hecho de que a los obreros del salitre no se les pagaba con dinero sonante y cantante como nosotros lo conocemos, como se nos paga a nosotros en la actualidad, sino que a ellos se les pagaban con fichas.
y estas fichas les permitía a ellos generar transacciones en la pulpería de la oficina salitrera. Ya eran bastante complejas las condiciones de trabajo de los obreros del salitre, tal como lo fuimos señalando durante las clases. Ahora, como consecuencia de esta riqueza que va a ingresar el país a causa del salitre, el Estado chileno comenzó a invertir en infraestructuras y obras públicas, y gracias a los ingresos obtenidos del salitre. Pero también, ¿cierto? Si bien el país creció en su desarrollo infraestructural, también se generó una profunda desigualdad que se manifestó en la precariedad de las condiciones de vida de los obreros y sus familias. O sea, tenemos aquí de cierta forma una contradicción, porque por un lado tenemos el gran desarrollo económico por el que pasa nuestro país a raíz de los ingresos que obtiene gracias al salitre, pero por otro lado también tenemos el continuo empobrecimiento de los sectores populares, situación que se va a agravar desde el año 1900 en adelante. Aquí en esta imagen aparecen algunas de las inversiones públicas que se desarrollaron durante este periodo gracias a la riqueza del salitre, como es el caso de la construcción de puentes, de caminos, de puertos, la instalación de redes telefónicas en Santiago de Valparaíso, que va a ser un avance significativo para la época, entre otros. Entonces, con el crecimiento económico surgió ahora una profunda desigualdad social. Mientras crecía la economía, los sectores populares comenzaron, ¿cierto?, a empeorar sus condiciones de vida. Y la sociedad chilena quedó dividida ahora de la siguiente manera. La oligarquía, ¿cierto?, que eran los dueños de la tierra, los empresarios, y los que eran dueños de las industrias, que también participaban en política. Posteriormente estaba la clase media, que logró consolidarse gracias a la educación y se desempeñaron como profesionales, artesanos y trabajadores públicos. Y por otro lado tenemos a los sectores populares, que van a ser los campesinos, los artesanos, los obreros, que van a vivir en precarias condiciones, ¿cierto?, debido a los bajos salarios. Entonces encontramos esta profunda desigualdad, una oligarquía muy rica viviendo de manera muy acomodada y sectores populares viviendo sumidos en la pobreza. Ahora, a estos problemas que van a afectar a los sectores populares se les comenzó a denominar como cuestión social. Entonces, la cuestión social fue un concepto que surgió en Europa para denominar las precarias, las pobres condiciones en las que vivían los sectores populares a causa del desarrollo industrial. De cierta forma, a todos estos problemas que afectaban a los sectores populares se les puso un nombre, y ese nombre es cuestión social. ¿Cuáles van a ser las causas de la cuestión social? El proceso de industrialización, la extracción del salitre y la modernización de las ciudades, el incremento de la migración del campo a la ciudad debido a la modernización. Mucha gente dejó el campo en busca de mejores condiciones de vida en la ciudad, pero el no tener un trabajo, el no tener salarios dignos le significó comenzar a vivir en un ciclo de pobreza que no se acababa nunca. Y también, por otro lado, tenemos la indiferencia de los gobernantes provenientes de la oligarquía, a los que prácticamente les importaba o les daba lo mismo las malas condiciones en las que vivían los sectores populares. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta cuestión social o cuáles eran las malas condiciones en las que vivían los sectores populares de la época? Precarias condiciones de trabajo, en seguridad, en salarios, ya en condiciones en general, horarios de trabajo, no habían contratos, condiciones muy precarias de trabajo, malas condiciones de las viviendas, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, y por consiguiente también la transmisión de enfermedades por falta de conocimiento de higiene. Entonces, todas estas eran las características de cómo vivían los sectores populares en esta época, y a este grupo de malas condiciones nosotros la denominamos como cuestión social. Aquí se realizó también una actividad en la que se observó a través de estas imágenes, ¿cierto?, estas características que yo antes les señalaba. Las malas condiciones de vida, el hacinamiento, lo precario de las viviendas, la falta de higiene y también lo relacionado al trabajo infantil, que va a ser un problema muy grave durante la época. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta a la cuestión social? Porque nos encontrábamos con la situación de que había una indiferencia por parte
de la oligarquía, de la clase política. Entonces, que ante la indiferencia del gobierno frente a la cuestión social, los sectores populares comenzaron a manifestarse y a organizarse a fin de obtener soluciones a las siguientes situaciones: bajos salarios, ausencia de seguros médicos y también malas condiciones de seguridad y el trabajo infantil. Por eso, a inicios del siglo XX se van a comenzar a desarrollar una sucesiva realización de huelgas, de protestas, con el propósito de apelar o de obtener mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. El ejemplo más grande o más conocido de este fenómeno va a ser el desarrollado en el año 1907, que se conoce como la matanza en la Escuela de Santa María de Iquique, que va a ser una huelga que van a realizar los obreros para terminar con la explotación de los obreros del salitre, y que va a tener como consecuencia un acto represivo por parte de los militares, ¿cierto?, mandados por el gobierno. Iban a morir bastantes personas, ¿ya? Pero también se generaron otra cantidad de huelgas también. Los trabajadores comenzaron a organizarse. ¿Y cómo comenzaron a organizarse? Comenzaron a conformar mutuales, comenzaron a conformar mancomunales y también comenzaron a formar sociedades de resistencia. Cada una de estas instituciones, tal cual lo señala la presentación, tenía sus propios fines, sus propios objetivos, pero había un elemento común, que era el propósito de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Y también el Estado va a comenzar, a medida que estas presiones se fueron haciendo cada vez más grandes, va a comenzar a crear leyes, que van a mejorar las condiciones de trabajo, ¿cierto?, de los sectores populares. Entre ellas van a comenzar a surgir la ley del descanso dominical y la ley sobre los accidentes de trabajo. Así que esto, pues, chiquillos, esto en grandes rasgos, en líneas muy generales, es lo que nosotros conversamos durante la primera unidad. Así que espero les sirva, les pueda permitir, ¿cierto?, recordar lo que hemos conversado, para que cuando volvamos a clase no vuelva tan desconectado en relación a lo que hemos estado revisando y trabajando. Un abrazo, que estén bien.